Cuando hablamos de Star Wars y de su creador, pensamos directamente en George Lucas. Y aunque George Lucas es el creador de este universo de ciencia ficción, hoy hablaremos más concretamente de Ralph McQuarrie. Él fue el artista conceptual del universo de Star Wars y ahora más adelante vamos a ver qué significa esto. Y en este vídeo hablaremos sobre él, sobre su trabajo y más concretamente sobre su trabajo en Star Wars. Además, compararemos las obras que hizo, estos bocetos conceptuales o estas obras de arte prácticamente, con escenas finales que se rodaron para la película. Pues bien, ¿quién es Ralph McQuarrie? McQuarrie empezó trabajando como ilustrador de dientes y de equipo médico en una empresa de odontología, así que bastante lejos de lo que es el mundo de Star Wars, pero más tarde fue contratado por la empresa Boeing, que seguramente os suene porque es una empresa muy establecida en relación al mundo de los aviones, por decirlo así, y él se dedicaba sobre todo a dibujar pues diagramas para manuales de los aviones Jumbo 747, también bastante lejos dentro de Star Wars, pero ya se empezaba a acercar un poquito hacia ese mundo de las naves y de la ciencia ficción, por decirlo de esta manera. A su vez iba diseñando pósters para películas más independientes e incluso realizaba animaciones para programas de televisión como la CBS, para ciertos segmentos de las noticias. Y mientras trabajaba en esos sectores e iba haciendo diferentes trabajos, diferentes guionistas y productores de Hollywood de esa época vieron su potencial, vieron ese potencial artístico que tenía y lo contrataron para pequeños proyectos. Y en los años 70 un joven George Lucas vio ese trabajo y le gustó mucho, y aquí es cuando empezó su fase en Star Wars. Pues bien, George Lucas quedó impresionado con el trabajo de este artista, con los proyectos que había estado haciendo hasta el momento, y organizó una reunión para hablar con él sobre un pequeño proyecto que estaba intentando financiar que se llamaba Star Wars. En ese momento George Lucas estaba pues buscando a alguien que pudiera ilustrar algunas partes del guión para así poder vender la idea a ciertas productoras y de esta manera poder llevar a vida el proyecto de Star Wars. Y Ralph McQuarrie aceptó y en 1975 ilustró algunas escenas de guión que le concedió George Lucas, y realmente gracias a estas ilustraciones conceptuales que entregó McQuarrie, Lucas consiguió luz verde por parte de 20th Century Fox para poder producir la película. Como podemos ver, estas ilustraciones estaban vivas, eran obras de arte realmente, y ya no se distaban mucho de un simple boceto conceptual y ya empezaban a ser una creación de un mundo que las productoras en ese momento pues empezaron a ver de una manera que les llamó muchísimo la atención y les gustó mucho, y pues en ese sentido saltaron al vacío, ya que en esa época había bastante escepticismo, sobre todo con un proyecto tan grande y tan ambicioso como lo era Star Wars, y al final pues ya sabemos cómo acabó la historia. Acabó teniendo un éxito inmenso con el estreno de esa primera entrega en 1977. Pues bien, las primeras ilustraciones que presentó McQuarrie fueron escenas donde se mostraban, por ejemplo, el planeta de Tatooine, había uno de la cantina, luego había otras dentro de la Estrella de la Muerte y algunas en la luna de Yavin. Y luego durante el rodaje George Lucas intentó fidelizar al máximo esos dibujos, intentó recrear y rodar los planos de una manera muy concreta y que se parecieran al máximo a las ilustraciones, ya que George Lucas le habían encantado esas imágenes. Y el propio Ralph McQuarrie ha dicho sobre su trabajo en Star Wars: pensaba que tenía el mejor trabajo que un artista puede tener en una película. Nunca había trabajado en una película tan grande. Aún sigo recibiendo cartas de fans pidiendo mi autógrafo. Y es que McQuarrie diseñó también gran parte de los personajes de las películas originales. Fue el diseñador el que se encargó de realizar el aspecto de Darth Vader, de Chewbacca, de C-3PO, R2-D2 y muchas otras subespecies, por decirlo así, en el universo de Star Wars, como por ejemplo los Jawas. Y una de las primeras imágenes que mostró Ralph McQuarrie fue esta imagen de C-3PO junto a R2-D2, y como podemos ver, el famoso droide de Star Wars tiene una inspiración y una influencia muy grande del robot de la película de 1927 Metrópolis de Fritz Lang, un clásico del cine, sobre todo de ciencia ficción. Y fue gracias a esta pintura o a esta obra de arte por la cual el actor al que se le ofreció el papel de C-3PO aceptó, ya que anteriormente dudaba un poco y no estaba seguro de la película y del papel. Uno de los personajes más importantes de toda la saga, sin duda alguna, es Darth Vader, uno de los villanos más importantes del cine, y fue Ralph McQuarrie el que sugirió por primera vez que este debería usar un aparato de respiración. Todos sabemos la famosa respiración que tiene Darth Vader.
Y en una entrevista que hizo para la revista Insider, McQuarrie declaró que la dirección artística de George Lucas era retratar una figura un poco más malévola, con capa, con armadura samurái. Él mismo decía, para Darth Vader, George Lucas decía que le gustaría tener una figura muy alta y oscura que revoloteaba y que tuviera una sensación espeluznante, como si viniera con el viento. Pero McQuarrie dijo muy bien que en el guión indicaba que Vader viajaría entre naves espaciales y que necesitaba sobrevivir en el espacio, y propuso pues que Vader tuviera algún tipo de traje espacial, por lo que se lo comentó a George Lucas y este estuvo de acuerdo. En ese momento Ralph McQuarrie pues se puso a trabajar en el diseño, creó una máscara de respiración de rostro completo con un estilo samurái y pues ya sabemos qué es lo que surgió este icónico diseño de vestuario de Darth Vader de este personaje y que gustó muchísimo. Como vemos en esta pintura conceptual de Ralph McQuarrie de 1975 podemos ver a Darth Vader, uno de los primeros bocetos de Darth Vader, luchando contra Dick Starkiller. Y diréis, ¿quién es Dick Starkiller? Pues bien, es un prototipo de personaje que hubo antes de Luke Skywalker, por eso también a nivel físico y a nivel de diseño de personaje es un poco diferente, pero básicamente nos centramos en Darth Vader y vemos su armadura completamente negra, con una capa muy fluida, con una máscara, con un casco un poquito más alargado, más en forma de calavera, y que dista un poquito del traje final, pero que aún así se parece muchísimo. Ahora sí vamos a ver las obras más interesantes que hizo Ralph McQuarrie para Star Wars, pero antes, si os gustan este tipo de vídeos, recordad que os podéis suscribir, y ahora sí, vamos con ello. Aquí podemos ver una de las obras dentro de la cantina, donde podemos ver al fondo a C-3PO, algunos Stormtroopers, y vemos que ya empieza a tener esa forma de Star Wars, algunos de los objetos y sobre todo la arquitectura de lo que viene a ser el entorno. En esta imagen podemos ver Darth Vader ya pareciéndose muchísimo más al de las películas originales. La nave espacial es prácticamente igual, tanto la nave espacial pequeña como la base en sí, y el vestuario en general de los Stormtroopers y luego de los demás secuaces, por decirlo así, también es muy parecido al de las películas originales. En esta otra ilustración podemos ver el planeta de Tatooine con Luke Skywalker, C-3PO y R2-D2 y vemos que prácticamente el diseño del mundo, del planeta, está igual que en la película original con los dos soles. Y no solo esa parte, sino la parte de los Jawas también podemos ver que es muy parecida, el diseño de los propios Jawas, de los vehículos, el terreno en general de Tatooine es muy parecido al de la película original. Y luego ya no solo en el episodio 4, sino también podemos ver algunas escenas del episodio 5, como por ejemplo Luke, yo soy tu padre, el clásico momento del episodio 5, podemos ver cómo lo ilustró McQuarrie en esta escena, o la propia ciudad nube en el planeta de Bespin o Bespin. Como vemos, Ralph McQuarrie creó un mundo antes de que se pudiera incluso rodar. Y una de mis favoritas sin duda alguna es esta, donde podemos ver a Palpatine, un Palpatine muchísimo más oscuro que el que vimos en las películas originales, un ente mucho más aterrador y mucho más diferente al que se vio en las películas. Aún así sigue siendo el villano y en general todo el diseño se parece mucho. Y bien, Star Wars no fue la única franquicia en la que trabajó, también trabajó en Star Trek, y es que más o menos en el mismo momento en el que McQuarrie estaba acabando su trabajo ya en Star Wars, lo contrataron para formar parte del equipo de diseño de una producción cinematográfica basada en la serie de televisión de ciencia ficción llamada Star Trek. La película se iba a llamar Star Trek Planet of the Titans, iba a presentar una nave espacial USS Enterprise rediseñada y diferente a la de la serie de televisión, y McQuarrie obviamente fue contratado para hacer estos bocetos iniciales del USS Enterprise, y el diseño que presentó de esta nave triangular se comparó bastante con los destructores estelares que presentó en la saga de Star Wars. Y aunque la película de Star Trek Planet of the Titans no pasó de la fase de preproducción y se canceló en 1977, el diseño que hizo McQuarrie sí que se utilizó más tarde en Star Trek Discovery en 2017, como la base de la nave titular. Así que el trabajo de Ralph McQuarrie realmente se utilizó, aunque muchos años más tarde. Y otros trabajos de cine y de televisión que ha hecho y que podemos reconocer es el diseño de las naves alienígenas en las películas de Steven Spielberg, Encuentros en la tercera fase y E.T., y luego en 1985 su trabajo como artista conceptual en la película Cocoon, que le valió el premio de la Academia o el Oscar a efectos visuales. Y también trabajó en la serie de televisión de 1968 Battlestar Galactica,
y en las películas de Indiana Jones y el Arca Perdida y Star Trek 4. Como vemos, es una de las personas y artistas más importantes de la ciencia ficción y del cine en general, y ha modelado y creado muchísimas infancias sin que realmente se supiera. Es el visionario detrás de todas estas sagas a nivel visual y a nivel de diseño. Así que espero que os haya interesado, espero que hayáis aprendido algo nuevo y algo más interesante. Dejadme en los comentarios qué os parece el trabajo de Ralph McQuarrie, si os gusta, si no os gusta. Y no olvidéis en suscribiros, darle a like. Os dejo aquí a la izquierda el vídeo, el orden, para poder ver Star Wars de manera correcta o diferentes órdenes, y aquí a la derecha os dejo mi canal por si os interesa buscar un poquito más vídeos que tengo en el canal subidos. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.